En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Brevísimo repaso. ¿Qué se celebra en la liturgia? El misterio pascual. El misterio de Cristo y particularmente su misterio pascual. La liturgia es obra ¿de quién? Obra de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia. La Iglesia es asociada a la obra de Dios. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver estos elementos fundamentales de toda celebración litúrgica en torno a 4 preguntas. ¿Quién celebra? A eso ya algo respondimos ya a eso, pero vamos a profundizar un poco. ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde celebrar? Bueno, en realidad hoy día yo creo que vamos a centrarnos principalmente en las 2 primeras preguntas, ¿no? En el quién y cómo. Ya algo sabemos la respuesta a la primera pregunta. En la liturgia, como decíamos, actúa lo que llamamos el Cristo total. La expresión Cristo total significa cabeza y cuerpo, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos el cuerpo de Cristo? Los bautizados, la Iglesia, el cuerpo místico. Es el Cristo total. En cuanto sumo sacerdote, él celebra la liturgia con su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora, la Iglesia no es solamente la Iglesia que peregrina en esta tierra. La Iglesia también son aquellos que han llegado a la gloria. Cuando hablamos del misterio de la Iglesia, se dice que la Iglesia tiene como 3 grandes dimensiones, ¿no? La Iglesia gloriosa o triunfante, que son los que ya están en el cielo. La Iglesia purgante, que son las almas que están salvadas, pero que se purifican en el purgatorio. Y la Iglesia peregrina o militante o terrena, bueno, que somos los bautizados acá en esta tierra, que estamos dando el buen combate a la fe, por eso se llama la Iglesia militante, ¿no? Entonces, es una cosa bonita que cuando en la liturgia es toda la Iglesia la que se une a Cristo, también la Iglesia gloriosa, también la Iglesia del cielo. Y por eso se puede hablar de una liturgia del cielo y de una liturgia de la tierra. Entonces, ¿quién celebra la liturgia del cielo? La liturgia del cielo la celebran los ángeles, los santos del Antiguo y de la Nueva Alianza, en particular la Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Cuando celebramos el sacramento del misterio de la salvación, participamos en esta liturgia eterna. Claro, esto es un pensamiento, me parece una idea bonita, ¿no? O sea, cuando celebramos el misterio de Cristo acá en la tierra, estamos unidos a la Iglesia gloriosa que alaba y adora a Dios en el cielo. En el libro de Apocalipsis, no vamos a tener tiempo de leerlo ahora, pero hay varios textos que utilizan un simbolismo litúrgico para hablar justamente de las alabanzas, de la adoración que los santos tributan a Dios en el cielo. Entonces, en la tierra nos unimos a esa alabanza celestial. De hecho, la misa, si ustedes recuerdan, hay un momento en la misa en que algo decimos de eso, que nos unimos a la alabanza celestial. Antes de cantar el santo, justamente, ¿no? Nos unimos a los coros de los ángeles diciendo santo, 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 ¿no? Y luego, Arturo, ¿de qué modo la Iglesia en la tierra celebra la liturgia?
La Iglesia en la tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal, en el cual cada uno obra según su propia función, en la unidad del Espíritu Santo. Los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual. Los ministros ordenados celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. Los obispos y presbíteros actúan en la persona de Cristo cabeza. Claro. Esto lo vamos a explicar un poco más. La Iglesia celebra como pueblo sacerdotal, ahora, en la cual cada uno obra según su propia función. Y en ese sentido, dentro de este pueblo sacerdotal que es la Iglesia, están los bautizados, que ya ejercen su sacerdocio común por el bautismo. ¿Han escuchado hablar del sacerdocio común de los bautizados? Es decir, es esa capacidad que nos da el bautismo para rendir culto a Dios y esa llamada a hacer de nuestra vida un acto de culto, es decir, de nuestra vida una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Entonces, un modo de participación, de celebración, es el modo de los fieles laicos que participan en virtud del sacerdocio común que proviene del bautismo. Y luego están los ministros ordenados, particularmente los obispos y presbíteros, que actúan en la liturgia en el nombre de Cristo sacerdote, en el nombre de Cristo cabeza de la Iglesia. Por eso dice acá, cada uno según su propia función. No todos tienen la misma función en la liturgia. Y podemos distinguir dos grandes funciones. La participación de los fieles laicos, en virtud del sacerdocio común, el bautismo, y la función de los sacerdotes, en virtud del sacramento del orden, que tienen el sacerdocio ministerial. Representan a Cristo sacerdote. Entonces, veamos con más detalle cómo celebran los fieles laicos la liturgia. Todos ustedes. Acá el único ordenado soy yo. Ordenado, alguien puede estar ordenado y puede ser desordenado, es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, los fieles laicos. Los documentos de la Iglesia insisten mucho en esa participación activa, plena y consciente, ¿no? Utilizan estas tres características, ¿no? Participación plena, activa y consciente. ¿Qué significa la participación plena, activa y consciente? Significa, ante todo, lo primero, que no es sinónimo de una actuación externa. Porque sobre todo en las asambleas grandes es imposible que todos tengan una función litúrgica. Es imposible, ¿no? Habrá algunos que leen, algunos que cantan, pero pretender que todos tengan una función externa es imposible. Por tanto, participación activa no es sinónimo de actuación externa. ¿Qué es lo que es el concepto de participación activa? Es ante todo una actitud interior que permite comprender y vivir lo que se celebra y que se expresa también en actitudes exteriores, como la participación en las oraciones y el canto, en las posturas y gestos propios de cada celebración. O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, la participación es en primer lugar una actitud interior, porque yo podría hacer algo exteriormente. Yo podría pararme, sentarme, leer incluso, pero lo podría hacer como un actor que hace una obra de teatro. O sea, no está esa actitud interior de vivir el misterio que se celebra. Por eso el concepto de participación, ante todo, en primer lugar, una actitud interior del corazón, de comprender y vivir el misterio que se celebra. Y como les digo, eso evidentemente se va a manifestar exteriormente participando en las oraciones. O
respondiendo cuando tenga que responder, bueno, tratando de cantar, parándome, arrodillándome, sentándome según corresponda. Pero eso es como consecuencia de esa participación interior. En ese sentido, cuando hablamos de participación plena, activa y consciente, ¿qué supondrá en primer lugar eso? Ante todo, en primer lugar, la fe. La fe, ¿no es cierto? O sea, es fundamental vivir la liturgia en la fe. Supone también una buena formación litúrgica. O sea, mientras más yo comprenda lo que es la liturgia, mientras mejor comprenda los signos, más mejor voy a participar de la celebración. Por eso yo espero que después de este curso todos ustedes puedan comprender mejor lo que estamos viviendo, celebrando, y por tanto puedan participar mejor de la misa o de cualquier otra celebración litúrgica. Y también supone, sin duda, que la mejor participación es, bueno, la persona que tiene fe, que comprende lo que se está celebrando, y también el estar en estado de gracia. O sea, mientras, sin duda que estar en estado de gracia permite participar mejor aún de la celebración litúrgica. Bueno, eso no significa el que no está en estado de gracia igual puede participar. Igual, sin duda que está llamado a participar y podrá, pero sin duda que la mejor participación es no solamente la fe, no solo el conocimiento, sino también la gracia. Entonces, es un concepto ante todo interior, ¿no? Porque a veces uno ha visto en algunos lugares que cuando se habla de participación se trata de inventar cualquier cosa para que todos hagan algo, ¿no? Y a uno le dan un globo, a otro una vela, a otro no sé qué cosa, ¿no? Para que todos hagan algo. Bueno, estoy caricaturizando un poco, ¿no? Pero en fondo no es eso la participación litúrgica, ¿no? O sea, les pongo un ejemplo. ¿Quién participa mejor? Aquella señora que está sentada en la banca, que va con mucha fe a la liturgia, pero que está ahí tranquila en su banca, ¿no? Bueno, trata de seguir las oraciones, trata de vivir. O aquella persona que a lo mejor la llamamos a leer, pero que en el fondo tiene su corazón muy lejos de Dios. Sin duda que participa mucho más la señora esa. O sea, es una actitud ante todo interior, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Ahora, algunos, con todo, dentro de los fieles laicos, todos están llamados a participar del modo que hemos dicho, ¿no? Plena, activa y conscientemente en la celebración litúrgica. Ahora, algunos van a participar ejerciendo un ministerio litúrgico. ¿Qué significa la palabra ministerio? ¿Qué sinónimo podríamos dar? Servicio. Claro, ministerio es servicio. Cuando hablamos de un ministro en la liturgia, es un servidor. Por ejemplo, ministro de la comunión es un servidor de la Eucaristía, ¿no? O sea, acá, de hecho, viene del latín. Ministerium, en latín, se traduce como servicio. Entonces, como les digo, algunos pueden ejercer un ministerio particular. A ver si recuerdan la clase anterior, esa cita ahí, SC, ¿qué significaba? Sacrosanctum Concilium, ¿y eso qué es lo que es? Uno de los 4 documentos mayores del Concilio Vaticano II, ¿no? Justamente, el documento sobre la liturgia. Bueno, y ahí habla de algunos ministerios particulares. Los acólitos, con la palabra acólito acá se refiere no solamente a los monaguillos, también son acólitos a algunos ministros instituidos oficialmente para dar la comunión, ¿no? Los lectores, los comentadores que pueden haber en algunas celebraciones, y los que pertenecen a la Schola Cantorum. Bueno, ¿qué es lo que es la Schola Cantorum? El coro, en palabras más simples, ¿no? El coro desempeñan un auténtico ministerio litúrgico, es un auténtico servicio litúrgico, ¿no? Bueno, acá tenemos varios
varios de ustedes prestan algunos de estos ministerios, ¿no? Algunos dando la comunión, algunos cantando, bueno, lectores, muchos de ustedes han leído, ¿no? En la celebración litúrgica, ¿no? Entonces pero estos son ministerios que algunos van a prestar, pero evidentemente no podemos pretender que todos tengan un servicio litúrgico, imposible, ¿no? Sí. ¿Te levantaba la mano, Guillermo? A raíz de lo que usted está detallando, padre, yo he echado de menos, tengo hartos años como claretiano, participando en liturgia, he echado de menos, por ejemplo, la animación de la misa, que es una parte importante dentro de la ceremonia en sí, dentro de lo que es la misa. ¿Usted se refiere a los guías que hacen las introducciones? Claro. Eso, a ver, para responder así, eso es una posibilidad, no está prescrito en ningún caso, ¿no? Es una posibilidad. Ahora, si usted ve, por ejemplo, las misas que celebra el Papa, nunca hay un guía. Nunca. O sea, a ver, esto es opinable, ¿no? Es una posibilidad, por tanto, es lícito hacerlo, pero tampoco está mandado, está prescrito, ¿no? Entonces, yo al menos, como digo, en esto puede haber distintas opiniones que son legítimas, no quiero imponer mi opinión, ¿no? Pero por lo mismo que la Iglesia lo posibilita, pero no lo manda, ¿no? Yo pienso que, claro, en algunas celebraciones, por ejemplo, para la Vigilia de Pascua, acá tuvimos unas municiones porque, claro, la Vigilia tiene una mayor complejidad que es bueno quizás explicar algunos signos, algunos momentos, ¿no? Pero a veces a mí me da la impresión de que lo ideal es que la liturgia se explique, o sea, ya los signos a veces hablan por sí mismos, ¿no? Entonces, estar agregando mucha palabra humana como que hace a veces más, no sé cómo decirlo, como más tedioso, ¿no? Como que... Y a mí me da la impresión que en general la gente no escucha mucho las municiones tampoco, ¿no? Ahora, pero como digo, es opinable, o sea, a lo mejor otro puede tener una opinión distinta, pero para mí es bien indicativo que en la misa del Papa nunca hay municiones, nunca. Sí. Padre, pero en definitiva, ¿las municiones pertenecen a la liturgia o no legal? No pertenecen a la liturgia, pero es una posibilidad que la Iglesia, o sea, para ser justo, está permitido, siempre que sean con mucha sobriedad, ¿no es cierto? Pero está permitido, lo que no significa que sea obligatorio hacerlo. Entonces, bueno, en la liturgia hay algunos ministerios particulares, ¿no? Bien. Que tienen, por lo mismo que son ministerios, es importante que se desempeñen con espíritu de servicio y no para lucirse a sí mismos, ¿no es cierto? Que puede ser un peligro. A veces no lo digo, gracias a Dios no es el caso de acá, pero a veces en algunas partes puede pasar, a veces algunos coros, ¿no? Que como que se lucen a sí mismos, pero sin duda no es el caso de acá, ¿no? Eso no. Sí, no es el caso de acá. Bien, entonces están la participación de los fieles laicos en virtud del bautismo, el sacerdocio común de los fieles. Y luego está la celebración de los ministros ordenados, principalmente acá obispos y presbíteros, porque el diácono tiene si bien está ordenado, tiene una peculiaridad, o sea, él tiene un servicio muy específico en la palabra o en la preparación del altar, ¿no? Por eso que el diácono puede proclamar el evangelio o puede preparar el altar, o sea, un servicio muy específico, pero solo los obispos y presbíteros se puede decir que presiden la Eucaristía y demás celebraciones sacramentales en el nombre y la persona de Cristo. Bueno, en el caso del bautismo hay que hacer una salvedad porque el diácono también preside la celebración bautismal, ¿no? Y la celebración del matrimonio, claro, es una presidencia ahí porque los ministros en realidad son los mismos novios que ellos se casan. Ahí el diácono sacerdote hace ministro cualificado, testigo cualificado de la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, pero el obispo y el presbítero presiden la Eucaristía y las demás celebraciones en el nombre y en la persona de Cristo, ¿no? En el nombre y en la persona de Cristo.
O sea, tiene una función muy peculiar, o sea, de representar a Cristo en la celebración litúrgica. Por eso, un ejemplo, en las palabras de la consagración, yo no digo, esto es el cuerpo de Cristo que será entregado por ustedes. Yo digo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Sí. Bien. Leamos ahí su nombre es Mildred. Lea ahí la última frase. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Sí. Nuevamente, una cita del concilio. Yo al final de la clase pasada coloqué el ejemplo de la orquesta. O sea, en una orquesta lo fundamental es que cada uno toque su instrumento en el momento preciso y lo que le corresponde, ¿no? De alguna manera la liturgia es eso, ¿no? O sea, cada uno, el sacerdote que preside, el diácono que asiste al altar, los fieles con las oraciones, las respuestas, las aclamaciones, cada uno en el momento preciso, ¿no? O sea, hará todo y solo aquello que le corresponde según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Bueno, cuando veamos al final del curso la misa y nos tengamos cada parte de la misa, volveremos a esto con más detalle para dar ejemplos de esto, ¿no? Entonces, hemos respondido a la pregunta, ¿quién celebra? O sea, ya lo habíamos dicho antes, Cristo, que se asocia a la Iglesia, y ahora con más detalle hemos podido ver, distinguir entre la liturgia celestial, la liturgia terrena, y en la liturgia de la tierra, quienes celebran en virtud del bautismo y quienes celebran en virtud del sacramento del orden y la función de cada uno, ¿no? ¿Qué son los presbíteros? Presbíteros es lo que popularmente se conoce como sacerdote, porque en cuanto a la etimología de la palabra viene de anciano, pero es el término teológico para lo que la gente llama normalmente sacerdote. En realidad, tanto presbíteros como obispos son sacerdotes. Bien, entonces ahora vamos a responder a la segunda pregunta, ¿cómo celebrar? ¿Cómo celebrar? Y lo vamos a su vez, como 4 partes, ¿no? Signos y símbolos, palabras y acciones, canto y música, imágenes sagradas. Son todos elementos de la celebración litúrgica. Bueno, vamos a lo primero, ¿no? Signos y símbolos. Vamos a leer una cita del Concilio Vaticano II. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Algo de esto les dije el lunes. O sea, el ser humano es cuerpo y alma, materia y espíritu. O sea, no somos solamente espíritu. Si fuéramos solamente espíritu, como los ángeles, podríamos percibir inmediatamente las realidades espirituales. Pero en nuestro modo de percepción y de conocimiento, el conocimiento pasa también a través de los sentidos. Entonces, por eso dice acá, el hombre expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás. O sea, ya, el lenguaje, es un medio de comunicación hecho a través de signos y símbolos. Porque es una característica del ser humano, ¿no? Ahora, cuando hablamos de signos, ¿qué es lo que es un signo? Un signo es una realidad que orienta hacia otra cosa distinta. A ver, hay signos que son meramente convencionales, es decir, que solamente dependen de la voluntad humana
Por ejemplo, si vemos en la calle un triángulo rojo, ¿qué significa? Se da el paso. Es un signo meramente convencional. O sea, en algún momento alguien decidió que eso significara se da el paso. O la bandera. La bandera chilena o venezolana, bueno, que es un signo de la nación chilena o venezolana, bueno, es porque alguien en su momento dio esa bandera, ¿no? En cambio, hay otros signos que son simbólicos, los podemos llamar simbólicos, que si bien también dependen de la voluntad, tienen un cierto fundamento en la realidad. Por ejemplo, el agua que en el bautismo significa esa purificación espiritual, claro, tiene un cierto fundamento, porque usamos el agua nosotros para lavarnos. Entonces, usamos el agua para el lavado material, pero por eso el bautismo significa también ese lavado espiritual, ¿no? Entonces, a ver, ¿sí? Gustavo. Por ejemplo, el cirio pascual en la iglesia viene siendo un signo o un símbolo. Claro, el cirio, más bien la luz del cirio, la que es la luz del... Claro, yo diría que es un símbolo, porque sin duda, o sea, todos, tanto los signos como los símbolos, en algún momento la voluntad humana le dio un significado. Pero en el caso del cirio pascual, de la luz del cirio, en fondo, claro, la luz disipa la oscuridad, la luz ilumina, o sea, la muerte está asociada a la oscuridad, la luz a la vida, o sea, tiene un fundamento en la realidad, ¿no? Sí. Entonces, toda celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos. Ahora, si vemos cuáles son estos signos, de dónde provienen, bueno, veamos acá la cita del compendio. Algunos signos sacramentales provienen del mundo creado: luz, agua, fuego, pan, vino, aceite. Otros, de la vida social: lavar, ungir, partir el pan. Otros de la historia de la salvación en la antigua alianza: los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones. Estos signos, algunos de los cuales son normativos e inmutables, asumidos por Cristo, se convierten en portadores de la acción salvífica y santificación. Entonces, como pueden ver, estos signos tienen distinta proveniencia. Algunos son de más fácil comprensión, otras no tanto. Por ejemplo, no nos vamos a detener en todos estos signos, pero voy a detener en el aceite. Quizá hoy día se capta menos el simbolismo del aceite. Por una parte, el aceite es algo que impregna los cuerpos, ¿no? O sea, ustedes saben que una mancha de aceite a veces es muy difícil de sacarla. O sea, queda tan impregnado el aceite que a veces puede ser incluso imposible sacar la mancha de aceite. Entonces, de alguna manera, cuando somos ungidos con el crisma, ¿cuándo somos ungidos con el crisma? El bautismo, la confirmación y el sacramento del orden. No, ahí la unción es el óleo, que es distinto. Una cosa es el crisma y otra cosa es el óleo de los enfermos, ¿no? Ambos son aceites, pero que tienen distinta composición, ¿no? Pero el crisma, que es un aceite que es consagrado por el obispo, se usa en estos tres sacramentos que imprimen carácter, es decir, que dejan una marca indeleble. Alguien se bautiza una vez en la vida, se confirma una vez en la vida, y el sacramento del orden es una vez en la vida. O sea, deja una marca indeleble. Y por eso el simbolismo del crisma, o sea, ese aceite que penetra los cuerpos, y que no sale después, ¿no? Y por otra parte, el aceite tiene otro significado que quizá hoy día no se percibe tanto, ¿no? Pero en la antigüedad se usaba mucho el aceite, por ejemplo, como fortaleza. Un atleta, por ejemplo, antes de correr una carrera, lo frutaban sus piernas con aceite como una manera de darle más fortaleza a la musculatura, ¿no? Y también el aceite se usaba mucho como medicamento en la antigüedad, ¿no? Entonces, por eso que el aceite se usa también, sea para el sacramento de la unción, el óleo,
que da fortaleza espiritual, que puede dar salud, o en general para muchas bendiciones con aceite que no necesariamente son, o sea, hay otro tipo de unciones con aceite que no son el sacramento, que se pueden usar, por ejemplo, pero van en la misma línea, ¿no? O sea, se pueden usar para enfermos, o para a veces personas que están atormentadas por el espíritu del mal. Pero ahí es el simbolismo del aceite, ¿no? No los vamos a ver todos, como les digo, algunos son más evidentes, el agua es más evidente, me parece a mí, pero... Entonces, algunos signos provienen del mundo de la creación. La luz, bueno, hablábamos del signo de Pascua recién, ¿no? El agua, el fuego. Otros de la vida social, o sea, a veces no solamente el agua, sino es el lavado, o la fracción del pan, ¿no? O la unción. Bueno, de la historia de la salvación de la antigua alianza, los sacrificios, la imposición de manos, ya estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo fundamental es que todos estos signos, ¿por qué los utiliza la liturgia cristiana? Los utiliza porque han sido asumidos por Cristo. Han sido asumidos por Cristo y se han hecho portadores de la acción salvífica y santificante de Jesucristo. O sea, en cuanto asumidos por Cristo, estos signos han pasado a la liturgia cristiana. En algunos lo vemos claramente en los textos del Evangelio, ¿no? El pan, el vino, el agua, también la unción. Jesús mandó a los apóstoles a ungir a los enfermos con óleo. La imposición de manos, Jesús utilizaba la imposición de manos, sea para bendecir, sea para sanar. Los apóstoles usaron la imposición de manos para transmitir el poder apostólico. O sea, todos estos signos tienen valor, repito, en cuanto así han sido asumidos por Cristo, en cuanto Cristo les dio esa virtualidad de comunicar la salvación, esa virtualidad de santificar. Hay algunos esos signos cuyo significado no entiendan bien, que quisieran alguna explicación. Sal y la sal. Bueno, sí, la sal no aparece acá. Acá. ¿Qué significa la sal? Sí, acá, justamente acá no es que aparezcan todos, colocan ejemplos, ¿no? Efectivamente la sal también se puede usar, bueno, más que en la liturgia, bueno, hoy día la liturgia ya no se usa, en el rito antiguo, el bautismo, se usaba la sal, se colocaba un poquito de sal en la boca del bautizado, ¿no? Pero la sal se puede usar como sacramental. ¿Se acuerdan? Hablábamos de los sacramentales el otro día. La sal bendecida o la sal exorcizada. A ver, la sal preserva. En la antigüedad, cuando no había refrigeradores, muchas veces se guardaban los alimentos con sal y eran preservados, ¿no? Entonces, de alguna manera está la idea de preservar un lugar o una persona de la acción del mal, que siempre es una acción que corrompe, que descompone, ¿no? Bien, sigamos. Padre. José, sigamos. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre signo y símbolo? Podríamos decir signo es el concepto genérico y símbolo es una especie. O sea, el símbolo también es un signo, pero cuyo significado tiene un cierto fundamento en la realidad, como el agua. Si el agua es un símbolo de purificación, es porque el agua lo usamos para lavarnos, ¿no? Entonces, signos y símbolos, como veíamos, ¿no? Y hay un signo particular en la liturgia, especialmente en la misa, que no aparece acá, pero que lo quiero señalar, que es el silencio. El silencio es también un signo de la liturgia, y de hecho, en algunos momentos, lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la misa, pero en algunos momentos de la misa se prescribe que haya, aunque sea unos segundos de silencio. Yo creo que ustedes se han fijado que cuando al comienzo de la misa, cuando yo digo, antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón de nuestros pecados, yo hago un momentito de silencio. A veces algún coro por ahí se ha puesto nervioso y como que trata de cantar luego, ¿no? O sea, no, hay que guardar un momentito de silencio ahí. Bueno,
pero eso lo vamos a volver a ver, ¿no? Pero por ahora les digo, el silencio también es un signo de la liturgia. Bien, luego tenemos palabras y acciones. José. Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente, las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones, a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra buena. O sea, toda celebración, pues acá, es un diálogo a través de acciones y palabras. Y las acciones simbólicas son ya un lenguaje. Acciones simbólicas, por ejemplo, que ya lo hemos dicho, ¿no? Ungir, lavar, partir el pan, etcétera, ¿no? Incensar. Pero es preciso que la palabra de Dios vivifiquen estas acciones, ¿no? Por eso que en la liturgia, en toda celebración litúrgica, la palabra es un elemento fundamental, Segunda cita, José Armando. Para nutrir la fe, José Alfonso, perdón. la fe de los fieles, los signos de la palabra de Dios deben ser puestos de relieve. El libro de la palabra, leccionario o evangeliano. Su veneración, procesión, incienso, luz. El lugar de su anuncio, ambón, su lectura audible e inteligible, la homilía del ministerio, la cual prolonga su proclamación, y la respuesta de la asamblea, aclamaciones, salmo de meditación, meditativa, confesión de fe. ¿Qué se quiere decir acá en esta parte, no? Que la liturgia, evidentemente, si bien los signos y símbolos son muy importantes, no basta con realizar acciones simbólicas, ¿no? O sea, es fundamental que la palabra esté presente. Esa palabra, ante todo, es la palabra de Dios que se proclama, pero también es nuestra respuesta mediante aclamaciones y oraciones a la palabra de Dios que se proclama. Por eso la liturgia es acciones y palabras. Bueno, y acá justamente no hay ciertos signos que ponen de relieve el lugar de la palabra en la liturgia. El libro de la palabra es muy importante, ¿no? O sea, está el leccionario para las lecturas e incluso está el libro del evangeliario. Acá lo usamos en las misas más solemnes, sobre todo en la misa 12, se usa a veces el evangeliario, un libro grande para la proclamación del evangelio. Entonces ya tratemos de nunca leer de la hojita. La hojita podrá servir para ensayar la lectura, pero para eso está el libro, ¿no? Hay signos de veneración a la palabra, sobre todo el evangelio, la procesión que se hace cuando el diácono va a pedir la bendición del sacerdote, hay una pequeña procesión con el evangeliario, el incienso, las luces, hay un lugar especial para proclamar la palabra, que es el ambón, ¿no? Esa especie de atril así grande donde se proclama la palabra. Una lectura audible, inteligible, bueno, la homilía, la proclamación, la respuesta a la asamblea. Bueno, por ahora no nos vamos a profundizar más, pero lo cierto es que la liturgia es acciones y palabras. Padre, una consulta. Y si al momento de leer, en caso de que, como decía el caballero acá, de que las personas se preparen con tiempo o sepan con anticipación que les toca hacer la lectura, la persona puede subir con la Biblia, o sea, con su Biblia particular y leer, o de sí, forma... A ver, es verdad que
hay un libro particular que se llama El Leccionario, ¿no? Pero en algunas comunidades, por ejemplo, yo sé dónde tú lo has visto, ¿no? No, igual Sí. yo también tengo una porque Sí, sí, igual también sí. lo veo. Claro, que en realidad la Biblia siempre va a tener su lugar, o sea, porque la Biblia es la Biblia, ¿no? O sea, si bien, o sea, yo diría, si se ha hecho un libro especial para la misa, usemos ese libro, yo prefiero, pero en realidad la Biblia siempre es la Biblia. O sea, sí, está bien. Claro, el problema a veces es que la edición de la Biblia tiene una traducción un poco distinta, ¿no? Entonces hay que cuidar, pues sobre todo acá, si hay una hojita unical que la gente va a leer, va a seguir la lectura, ahí nosotros al preparar la hojita nos aseguramos que sea el mismo texto que está en el leccionario, pero puede que no sea el mismo que esté en la Biblia que trae la persona, ¿no? Pero si la pregunta es si está bien o no, sí, también está bien. Sí. Tengo la idea, me da la impresión de que esto está enfocado directamente en la celebración de la misa, ¿no? Principalmente, no, pero también en toda celebración sacramental está la proclamación de la palabra, bueno, salvo el sacramento de la confesión que se puede omitir. Claro. Entonces la pregunta es la siguiente, padre. ¿Cómo se ve, por ejemplo, porque si veíamos también en la clase pasada, de que dentro de la liturgia está contemplado, entre otras cosas, también lo que es la liturgia de las horas, la lectura, ¿cómo ve usted el hecho de esas aplicaciones por telefónicas, electrónicas, donde hay uso de liturgia de las horas? Yo diría que, a ver, la liturgia de las horas, yo diría que excepcionalmente sí. A ver, digo yo, en quienes tenemos la obligación de rezar la liturgia de las horas, ¿no? Yo diría excepcionalmente sí, pero por algo está el libro, yo creo que es mucho más digno. Sí. Ahora, entre no rezarla y rezarla con la aplicación del celular, sin duda que es mejor rezarla con la aplicación del celular, ¿no es cierto? Sí. Sigamos. Entonces hemos tenido signos y símbolos, acciones y palabras, y ahora vamos a ver el canto y la música. Señora Rossi. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable y sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Claro. O sea, tiene un valor inestimable, ¿no? O sea, y dice que junto con la palabra es parte necesaria e integral, al menos de la liturgia solemne. O sea, en liturgias así diarias podría no cantarse. Ahora, sin duda que si tenemos coro, tanto mejor, ¿no? O sea, a mí me gusta que siempre haya alguien que cante, ¿no? Pero claro, pero sobre todo en la liturgia solemne es parte integrante el canto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del canto en la liturgia? La misma que tiene la liturgia misma, lo dijimos el lunes. Los dos fines de la liturgia son la gloria de Dios y la santificación de los hombres. Por tanto, el canto tiene la misma finalidad. El canto en la liturgia es para gloria de Dios y para santificación de los hombres. A ver, acá algunos criterios para la elección de los cantos y la música. Primero, la conformidad con la doctrina católica, es decir, que la letra exprese la fe católica. Hay por ahí algunos cantos que señalan a veces cosas que no son muy católicas, ¿no? Por ejemplo, hay uno por ahí que dice: mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo mi alabanza, una cosa así. Sí, pone cuando estemos en el cielo, entonces no vamos a alabar al Señor, con mayor razón lo vamos a alabar. O sea, un ejemplo, ¿no? O a veces hay cantos cuya letra es un poco ambigua. Por ejemplo, un canto que a veces se canta, o lo cantan por ahí algunos que a mí no me gustan mucho, que es el Abre tu jardín, que por ahí en una de las estrofas dice que hay que, sentarse en el sillón de las antiguas verdades. O sea, como que hubiera que desecharlas. Bueno, eso es un poco ambiguo, porque hoy día para mucha gente las antiguas verdades pueden ser los valores tradicionales, pueden ser, entonces, la letra es bastante ambigua. Bueno, son ejemplos, ¿no? Entonces,
conformidad con la doctrina católica. Ahora, preferentemente, no es que sea obligatorio, no es que sea obligatorio, pero preferentemente tomado de la escritura y de las fuentes litúrgicas. Por ejemplo, hay salmos que son muy bonitos cantados, ¿no? O hay cantos muy comunes que son tan tomados los salmos, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, es un salmo de la Biblia eso. O sea, hay muchos salmos que están cantados, ¿no? El Salmo 91, tú que habitas el amparo del Altísimo. Bueno, es lo posible. Ahora, evidentemente, es imposible que todos los cantos estén tomados de la Escritura, pero si se puede, los privilegiamos, ¿no? Luego, melodía acorde al carácter sagrado de la celebración. Porque a veces también acá hay melodías que se han sacado de canciones profanas, de los Beatles o de quizás quién, y se le ha puesto letra católica. Y en realidad, tanto la letra como la melodía tienen que ser católicas, tienen que ser religiosas, ¿no? Porque si es de una canción de esa, uno se va a imaginar la otra canción. Claro, imaginemos una canción romántica a la cual le ponemos una letra católica. Pero si la gente ya tiene en el subconsciente la canción romántica, va a estar pensando la novia, No, y antes se cantaba mucho el Padre Nuestro con la melodía de los sonidos del silencio. Claro, justamente, sí, justamente. Después, la participación de la asamblea. Ahora, participación en el sentido que explicábamos hace un rato respecto a la participación. O sea, no necesariamente, sin duda que es bueno que la asamblea cante también, ¿no? Es bueno. Pero no necesariamente que cante todos los cantos. O sea, perfectamente puede haber cantos más reflexivos, o a los cuales la asamblea se une, bueno, desde el corazón. O sea, a mí, primero yo tengo mala voz para cantar, o sea, yo no canto, ¿no? Pero para mí, o sea, algunos cantos que a lo mejor yo nunca los voy a cantar, pero ya el hecho de escucharlo y unirme a ellos, estoy participando, o sea. Entonces, en el fondo, eso, ¿no? Luego, conformidad con el tiempo litúrgico y con el momento concreto de la celebración. Esto lo vamos a verlo después el lunes próximo, pero es distinto son los cantos de Cuaresma o de Pascua, por ejemplo, ¿no? Tiempo litúrgico o el momento concreto de la celebración. O sea, hay cantos más adecuados para la entrada, cantos más adecuados para la comunión. Después hay momentos litúrgicos que tienen el texto fijo. El Kyrie, Gloria, Santo y Cordero de Dios. Son 4 textos fijos de la misa, que hay que, lo vamos a volver a ver esto, pero ahí, por ejemplo, el Kyrie hay que cantar Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Ese es el texto de la liturgia, no otro. O sea, hay cantos penitenciales muy bonitos, pero que no son para ese momento. El Gloria tiene una letra, ¿no? Acá, gracias a Dios, hemos ido avanzando harto, ¿no? O sea, ya se canta en Gloria litúrgico, gracias a Dios, ¿no es cierto? Vamos avanzando, ¿no? ¿Erika? Sí, padre, tenía una duda. Por ejemplo, con el Gloria, yo antes, o sea, iba a misa donde Gloria hacen la oración y no se canta. Claro, se puede cantar o rezar, efectivamente. No es obligatorio, es flexible. Claro, sí. Bueno, estos 4 momentos que yo dije, el Kyrie, Gloria, Santo y Cordero de Dios, se pueden o rezar o cantar. Habitualmente se cantan. En el Gloria, a mí me gusta rezarlo de vez en cuando porque para que la gente se aprenda el texto de Gloria. Sí. Sí. Bien. Entonces, conformidad con el tiempo y el momento concreto de la celebración. Importante, la música está al servicio de la liturgia y no al revés. No es la liturgia la que tiene que adaptarse a los músicos. Son los músicos los que tienen que adaptarse a la liturgia. Después, distinguir entre música litúrgica y música religiosa. Por ejemplo, hoy día han salido muchos cantantes católicos, la hermana Glendy y otros más que son muy buenos, yo creo que han hecho un gran bien. Pero no necesariamente la música religiosa es música para la liturgia. Eso es importante, ¿no? O sea, como digo, yo no es una crítica, al contrario, yo creo que han hecho un gran bien muchos de estos cantantes católicos que han salido, ¿no es cierto? Claro, hay muchos. Pero eso no significa que sea música, puede ser música muy buena para encuentros de oración,
para... ¿Cómo? Meditación, para un encuentro juvenil, o una jornada, una peregrinación, un retiro, o para escucharla simplemente en la casa, ¿no? Pero no necesariamente, algunos cantos sí, ¿no? Algunos de estos sí, pero no necesariamente música religiosa es sinónimo de música litúrgica. En cuanto a los géneros musicales, el Concilio Vaticano II habla de 3 géneros musicales. El gregoriano, que es el canto tradicional de la liturgia católica, la polifonía y el canto religioso popular, que son la mayoría de los cantos que cantamos habitualmente en la misa, ¿no es cierto? Sí. O sea, pero bueno, claro, obviamente hoy día, yo creo que está bien así, o sea, no podemos pretender que todas las misas sean con gregoriano y con polifonía. No. Las polifonías son a varias voces, ¿no? Polifonía, varias voces, ¿no? Pero eso no quita que de vez en cuando cantar, por ejemplo, un canto gregoriano, por ejemplo, el coro de la misa 12 está cantando a veces el Kyrie, la misa de Ángelis. O sea, yo creo que eso es una riqueza que no podemos perder. No podemos perder, ¿no es cierto? Y los instrumentos musicales. Nuevamente, el instrumento está al servicio de la música y no al revés. O sea, si los instrumentos ahogan la música y no se escucha la letra y solamente se escucha el instrumento, estamos mal, ¿no? Porque ¿cuál es el principal instrumento? La voz humana. Ese es el principal instrumento, ¿no? Bueno, me queda 1 minuto y medio. Pero eso, la voz humana es el principal instrumento, ¿no? Entonces, otros instrumentos, puede ser, bueno, ahí antiguamente era solo el órgano, hoy día la iglesia se ha abierto mucho en eso y sin duda la guitarra, el cuatro, el violín en la liturgia puede ser muy bonito, ¿eh? Puede ser muy bonito. Claro, hay que ser instrumentos que no, por ejemplo, la batería, yo creo que no va mucho con la liturgia, ¿no? En algunas partes se ve por ahí, pero no va mucho con la liturgia, ¿no? Pero la guitarra ya está plenamente incorporada, hoy día es el instrumento más común, pero lo importante es que cualquiera que sea el instrumento, que no oye las voces, porque la voz es el principal instrumento, o sea, el instrumento sostiene las voces, pero no la ahoga, ¿no? Lo que no quita que puede ser, por ejemplo, hay momentos en la liturgia, por ejemplo, bueno, quizá el ofertorio, que es un momento un poco más de transición, perfectamente podría, si hubiera órgano, alguien tocar una pieza de órgano sola ahí, o una ¿cómo se llama? Arpegio, guitarra solo, ¿no? Se podría, porque son momentos como más transición litúrgica, ¿no? O como meditación después de la comunión, podría ser también, ¿no es cierto? Pero si va el instrumento con la voz, es la voz la que tiene que resaltar. Es la voz la que tiene que resaltar. Bien, esto hemos dicho en pocos minutos, todavía también por un curso entero, hablar del canto y la música litúrgica, ¿no? Pero al menos yo creo que estos son los criterios fundamentales. Bien, estamos en la hora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.